Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge González y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer análisis de capacidad en Minitab. Y también voy a enseñarles la diferencia entre CP y PP y CPK y PPK. Realmente hay mucha confusión dentro de estos indicadores de capacidad de procesos y esta es una de las preguntas más frecuentes que me hacen los ingenieros. Y bueno, estos son los datos que tenemos para analizar en Minitab. Tenemos datos provenientes de 2 máquinas y para cada máquina se hicieron muestras de 10 muestras por día durante 10 días. Entonces, bueno, antes de mostrarles los pasos en Minitab, déjenme explicarles en una presentación un poco de teoría. Bueno, los primeros indicadores que voy a explicar son el CP y el PP. Si se fijan, en el numerador en ambos casos es el mismo, es decir, el límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación. Y en ambos casos está dividido este numerador entre 6 veces la desviación estándar. La diferencia está en el tipo de desviación estándar. En el CP utiliza lo que se denomina el Pool Standard Deviation. Este mide la desviación estándar dentro de cada subgrupo. Y el PP utiliza lo que se denomina el Overall Standard Deviation, es decir, la variación estándar de todos los datos. Para ejemplificar de manera muy simple estos indicadores, imaginemos que este es mi cochera y este es mi Porsche rojo. El ancho de mi Porsche representa la variación de mi proceso y el ancho de mi cochera representa toda la tolerancia que yo tengo de especificación. ¿Cuántos de mis Porsche puedo ingresar a mi cochera? 3. Puedo ingresar 3 de mis Porsche, entonces tendría un CP o un PP de 3. Imaginemos que mi señora, mi esposa, tiene una camioneta y este es el ancho de la camioneta de mi esposa y representa el ancho del proceso. ¿Cuántas camionetas podemos meter dentro de la cochera? 1. Es decir, en este caso, la capacidad de proceso sería 1. Ahora vamos a pasar a explicar el CPK y el PPK. En el caso del CPK, tenemos 2 ecuaciones y el resultado del CPK será el mínimo valor de estas 2 ecuaciones. La primera ecuación es el límite superior de especificación menos mi media de proceso dividido entre 3 veces la desviación estándar, o la media de mi proceso menos el límite inferior de especificación dividido entre 3 veces mi desviación estándar. En el caso del PPK es los mismos numeradores y lo único que cambia, si recordamos, al igual que el PPK utiliza la desviación estándar total o Overall Standard Deviation en ambos casos. Y bueno, el CPK, de la misma manera que el CP, utiliza otro tipo de desviación que es el Pool Standard Deviation. A final de cuentas, si se dan cuenta, a diferencia del CP o PP, ahora sí está jugando un papel importante. ¿Qué tan centrado está mi proceso? Si mi proceso está centrado, entonces estas 2 ecuaciones darán lo mismo. Si mi proceso no está centrado, entonces una de las 2 me dará el valor de mi PPK o mi CPK. Vamos a pasar al ejemplo del Porsche y la cochera. En este caso, mi Porsche está justo a la mitad de la cochera, es decir, mi proceso está centrado dentro de mi especificación. Si yo resuelvo hacia este lado de mi ecuación, es decir, hacia mi lado de especificación baja o el límite inferior de especificación, tendría que sacar el promedio menos el límite inferior de especificación, es decir, todo este rango dividido entre 3 veces mi desviación estándar. Si el ancho de mi Porsche son 6 Standard Deviation, entonces la mitad de mi Porsche serán 3
3 veces la desviación estándar. ¿Cuántas veces cabe la mitad de mi Porsche en esta parte de mi cochera? En la mitad de mi cochera. 3. Puedo meter 3 mitades de mi Porsche en la mitad izquierda, digamos, de mi cochera. De igual manera sería 3 si resuelvo para el otro lado, porque mi proceso está centrado. En este caso mi proceso no está centrado, es decir, mi Porsche está un poco sesgado hacia el límite superior de especificación. Mi media de mi proceso la tengo más o menos por aquí. Entonces aquí sí jugará un papel importante en la centralidad de mi proceso. El mínimo será el que está más cerca a mi límite superior de especificación, es decir, mi límite superior de especificación menos la media sería, quiero ver cuánto es este rango dividido entre 3 veces mi desviación estándar. ¿Cuántas mitades de mi Porsche caben en este pedazo? Caben 2 mitades de mi Porsche caben en este pedazo entre la media de mi proceso y el límite superior de especificación. Bueno, vamos a pasar a Minitab para seguir con el ejercicio. Bueno, una vez que terminamos de ver la parte teórica de los indicadores de proceso, vamos a mostrar los pasos para hacer análisis de capacidad. El primer paso, y muy importante y a veces muy obviado por muchos ingenieros, es identificar a qué distribución siguen mis datos. Y bueno, lo primero que podemos hacer es probar si mis datos se comportan de manera normal. Para esto podemos utilizar el menú de Stat, Basic Statistics, Normality Test. Vamos a darle clic primero para los diámetros de la máquina 1 y vamos a utilizar la prueba de normalidad de Anderson-Darling. Le vamos a dar clic en OK. Y bueno, lo que nos arroja es una gráfica de probabilidad o probability plot, y lo que nos indica son puntos que entre más cercanos estén a esta línea diagonal nos indica mayor ajuste a la distribución normal. Por este lado podemos ver el estadístico Anderson-Darling AD con .677. Este estadístico entre menor mejor, pero al final lo concluyente para nuestra prueba es el p-value. En este caso el p-value es .075. Si el p-value es menor a .05, los datos no son normales. En este caso son mayores, por lo tanto no hay evidencia estadística de que no sean normales y podemos asumirlos como normales. Vamos a hacer lo mismo, vamos a darle clic a editar al último diálogo o control E para poder cambiar el diámetro de la máquina 2. Vamos a identificar si estos datos son normales. Si se fijan, estos puntos están más pegados a esta línea y esto representa que se ajustan más a una distribución normal. El estadístico de Anderson-Darling ha bajado y el valor de pi ha aumentado. En este caso el valor de p es 0.375 mayor a 0.05, por lo tanto asumimos normalidad de los datos. Y bueno, para el siguiente paso que debemos de hacer es ir al menú de Stat, Quality Tools, y bueno, aquí hay dos opciones para hacer análisis de capacidad. La que yo les voy a mostrar el día de hoy es el Capability Six Pack, para poder explicar la diferencia entre la desviación estándar within y overall. Y vamos a utilizar esta opción porque ya buscamos y determinamos que los datos siguen de manera normal. ¿Qué pasa si los datos no son normales? Entonces tendríamos que identificar a qué distribución siguen los datos y deberíamos de utilizar esta otra opción para datos no normales y colocar a qué distribución siguen mis datos. En este caso estamos mostrando datos que se distribuyen de manera normal. Vamos a dar clic en esta opción
y dentro de esta columna vamos a darle clic primero en los diámetros de la máquina 1 y en este que es el tamaño subgrupo vamos a colocar 10. ¿Por qué 10? Porque si recuerdan, en esta fábrica se habían recolectado 10 muestras cada día, es decir, existen subgrupos racionales de tamaño 10 muestras cada día. Aquí he visto muchos errores y hay gente que piensa que esto es un número mágico, a veces le pone siempre por default 1 o por default 5. La realidad es que siempre depende de cómo estemos recolectando nuestros datos. El límite inferior lo vamos a colocar en 8 y el límite superior lo vamos a colocar en 12. Y vamos a dejar esto en blanco, son opcionales, entonces vamos a darle clic en OK. Bueno, ¿qué nos está mostrando este reporte de capacidad de proceso? Lo primero que nos muestra es una gráfica de control de medias. Es decir, aquí están listados nuestras 10 muestras y aquí nos está mostrando cuál es la media en cada una de nuestras muestras. Lo que vemos es que hay mucha variabilidad en las medias de cada subgrupo, incluso hay puntos fuera de control por debajo del límite inferior y 3 puntos por arriba del límite superior. Esta otra gráfica es una gráfica de control de desviación estándar, nos está mostrando la desviación estándar que tiene cada una de nuestras muestras, nuestros subgrupos, y en este caso nos está mostrando los puntos individuales que tuvo cada una de nuestras muestras, 10 muestras. Por acá tenemos el histograma con los límites de especificación, el probability plot. Fíjense, esta opción ya nos da la opción de identificar con el estadístico Anderson-Darling y el p-value si los datos son normales. Y por este lado nos marcan within, la desviación estándar por subgrupos o el pool standard deviation, .73, el CP .91, CPK .77 y nos da un estimador de partes por millón en base al CPK. Es decir, se están estimando 11.000 partes por millón de defectivo en este proceso para esta máquina número 1. Y para el lado contrario, que es el overall, tenemos la desviación estándar total, el PP, el PPK y también tenemos un indicador de ppm, que en este caso son 57.172 ppm, utilizando el PPK. Si se fijan aquí, el CP y el CPK son mayores que al PP y PPK. Es algo que ahorita les voy a explicar una vez que generemos la otra gráfica de la máquina número 1. Para generar el otro análisis de capacidad, Control E, o nos vamos al último diálogo que abrimos y vamos a darle doble clic aquí en los diámetros de la máquina 2. Vamos a dejar 10 porque fueron tomados de la misma manera que la máquina 1 y vamos a dejar de la misma manera los límites de especificación. Vamos a dar clic y ahora tenemos la gráfica de la máquina 2. Para poder hacer la comparación de las dos máquinas podemos hacer lo siguiente. Podemos darle clic en este icono que es el folder de todas las gráficas. Le vamos a dar control y seleccionamos en azul nuestras dos reportes de capacidad. Damos botón derecho y vamos a colocar esta opción que se llama Layout Tool para poder ubicar los dos reportes en una sola gráfica. Vamos a darle Finish y ahora tenemos nuestros dos reportes en la misma gráfica. Y algo que les quiero mostrar es esto. Para la máquina 2, si se fijan, tanto el CP como el PP y el CPK y PPK son iguales. De hecho, el CPK es igual que el PPK. Tenemos .62 y .62. Y CP .66 contra .67. ¿Por qué? Porque la desviación estándar dentro de subgrupos
es muy similar a la desviación total, a diferencia de esta máquina en donde el CP y el CPK se muestran por arriba del PP y PPK. ¿Por qué se da esto? Si se fijan, la diferencia está entre la variación en las medias de cada subgrupo, mientras que en la máquina 1 la media de cada día hace una fluctuación muy grande. La máquina 2 no tiene estas fluctuaciones tan grandes, por lo tanto los puntos individuales, las medias están casi idénticas. Aquí hay mucha variación, por lo tanto la desviación estándar total aumenta, pero la desviación dentro de cada subgrupo sigue siendo pequeña comparada contra la desviación estándar global. Entonces, cuando tenemos este caso, siempre nuestro CP será mayor que el PP, y cuando no tenemos gran variación dentro de mis subgrupos, el CP será muy idéntico a mi PP y mi CPK será muy idéntico a mi PPK. Yo, al final de cuentas, recomiendo, por el lado de aspecto del cliente, siempre fijarnos en el PP y PPK, porque al final de cuentas esa es la variación que va a estar observando el cliente. No digo que no sea importante el cálculo del CP o CPK, eso es importante para entender cuáles son las causas o de estos cambios, pero simplemente mi sugerencia es que el PP y PPK sea un indicador con mayor fortaleza que el CP y CPK. Bueno, si les gustó este video, denle like y suscríbanse.